La sigla OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Nació en 1961 con 20 países, los más poderosos de Europa y América del Norte. Hoy, luego de un proceso de ampliación, tiene 36 integrantes. Se trata de una de las instituciones internacionales más influyentes. Y en Uruguay lo tenemos claro. Buen ejemplo de ello son las pruebas PISA, una de las referencias para medir la calidad de la educación en el mundo, de las que nuestro país participa, como tantos otros que no son miembros de la OCDE. Pero Uruguay ha sentido la incidencia de esta organización en otro campo muy sensible. En 2009, la OCDE nos colocó en una lista gris de naciones no cooperantes en materia de transparencia tributaria, lo que llevó a que algunos gobernantes europeos y latinoamericanos nos calificaran como paraíso fiscal. Las autoridades nacionales reaccionaron y resolvieron firmar varios acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria. Así, Uruguay fue superando distintas revisiones hasta ubicarse hoy como uno de los mejores estudiantes de la clase, según dijo el año pasado Grace Pérez Novarro, una destacada jerarca de la OCDE, en declaraciones al diario El País. Por esas razones, y unas cuantas más, no pasa desapercibida la presencia en Montevideo del secretario general Ángel Gurría, que llegó invitado por su amigo, el contador Enrique Iglesias, para la conmemoración de los 10 años de la Fundación Astur. Era esta una oportunidad ideal para entrevistarlo, para averiguar más a fondo qué es la OCDE, cuáles son las políticas prioritarias que está impulsando y, además, cómo ve la situación y las perspectivas de la economía internacional. Por eso es un gran gusto que, en medio de su agenda uruguaya de 48 horas, el señor Gurría haya aceptado visitarnos en el estudio de En Perspectiva. Señor Gurría, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en Radio Mundo. Con él vamos a ir formulando las preguntas. Buen día, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Emiliano, y muchas gracias al señor Gurría por atendernos, por estar aquí en nuestra casa. Y también le doy la bienvenida y el deseo de que pueda visitarnos también en el futuro. Gracias. Señor Gurría, ¿cómo define a la OCDE hoy? ¿Es un club de países? ¿Es un organismo técnico? ¿O es un influencer político? Es todo ello y algo más. Y definimos nuestra misión en términos de mejores políticas para una vida mejor. Nuestro instrumento de trabajo no son los créditos, no son los donativos, son las políticas públicas, pero también trabajamos con el sector privado, con objeto de que efectivamente se traduzca en una vida mejor, porque creemos firmemente que si las políticas públicas y todo el trabajo de los gobiernos y el trabajo del sector privado no se traducen en una vida mejor, pues entonces no valen gran cosa. Pero la pregunta venía en buena medida porque la OCDE ha implementado, como decía recién, evaluaciones de la calidad de la educación a través de las pruebas PISA. Ha sido protagonista en el control de los paraísos fiscales y la lucha contra los delitos económicos. Este año es pionero en la aplicación de nuevas tecnologías en el trabajo contra la corrupción. Y ahora aparece proponiendo innovaciones en cuanto a políticas tributarias transnacionales. Es muy abierta su área de influencia y de incidencia. Tenemos alrededor de 150 cuerpos colegiados que tratan cada uno de ellos diferentes temas. Yo diría que nos dedicamos a todo lo que es economía, finanzas, medio ambiente y después toda la parte de gobierno, calidad de gobierno, transparencia, integridad, la lucha contra la corrupción y también la mera eficiencia del gobierno de dar mejores resultados. Y tenemos ahora, como resultado de 10 años ya de crisis, pues el gran reto de devolver la confianza. ¿La confianza en qué? En los presidentes, en los primeros ministros, en los ministros, en los partidos políticos, en los congresos, en los parlamentos, ¿no? En las asambleas nacionales, en las transnacionales, en
los organismos multilaterales, inclusive los sistemas bancarios, qué sé yo, la confianza en la democracia misma. Así es que el trabajo es efectivamente muy variado y la idea es que precisamente se puede ir reforzando mutuamente el trabajo de un sector con el de otro. Pero volviendo a lo de influencer político, dice la presentación oficial de la OCDE, fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas, ¿no? Fijamos estándares internacionales. Así es. ¿Qué pasa con los países que no se adaptan a esos estándares internacionales que marca la OCDE? Tenemos 36 países miembros que son alrededor de la mitad del PIB del mundo, pero hay en este momento otros 6 que están solicitando entrar, entre ellos Brasil, Argentina, Perú y también Rumanía y Bulgaria y Croacia. Esos 6 están solicitando entrar. Y por otro lado, nosotros trabajamos con alrededor de unos 100 países no miembros. Quiere decir, son países en los que tenemos programas regionales, por ejemplo, con el sureste de África, con América Latina y el Caribe, con el Cáucaso, con Centro Europa, con el sur de Europa, y estamos preparando un paquete, un proyecto para África. No tenemos que tenerlos a ellos de miembros de pleno derecho, de tiempo completo, sino que nosotros tenemos la característica de que cada uno de nuestros comités, que son formados por los países, pueden ser accesados y pueden participar en esos comités países que no sean miembros de la OCDE. Es el caso de Uruguay, por ejemplo. De manera que tenemos hasta 150 países en el tema de los impuestos, y en algunos casos son solamente los países miembros. Bueno, justamente. Pero la consulta era, ¿qué pasa con los países que no cumplen con esos estándares? En el fondo, siempre los países son soberanos de tomar las decisiones que crean que es mejor para ellos. Lo que nosotros hacemos es tener un diálogo cada vez más cercano, de cada vez más confianza, con los que toman las decisiones, con los que hacen las políticas públicas, para proponerles las mejores prácticas, para proponerles el resultado de nuestro análisis y las comparaciones que hacemos sobre los temas puntuales, para que ellos decidan finalmente si lo van a hacer. Al final son los gobiernos, son los parlamentos, es la opinión pública, son las fuerzas vivas de cada sociedad los que tomarán la decisión de por dónde se quieren ir. Ahí está. Gustavo. Y también la decisión de integrar o no la OCDE. Usted hacía referencia a que hay países que ya la integran, 36 países, hay países que están en vías de integrarla, y se nota un interés en algunos países por querer integrarla, obviamente. Por ejemplo, Colombia, el presidente Juan Manuel Santos en un momento dijo que integrar la OCDE era como graduarse en la mejor universidad. Hay un interés de Colombia, que ya está en etapas finales de integración a la OCDE. Bueno, a Colombia solo le falta la ratificación o la confirmación por parte de la Corte Constitucional. Ya pasó todas las etapas del Congreso. En el caso de Costa Rica también está en un proceso de integración. Costa Rica le falta, yo diría que más o menos un año, quizá un poco menos de un año, le faltan 9 comités de 23, y el caso de Colombia ya terminó con todos los comités, ya solo depende de un proceso interno en Colombia para que den la ratificación y se vuelva miembro de pleno derecho. Se ve entonces un impulso, un interés por integrar. Incluso se hace algún esfuerzo desde el punto de vista legislativo. En el caso de Costa Rica se modificó la legislación laboral, por ejemplo, relacionado al salario mínimo. Yo diría que no hay que confundir. Costa Rica modificó la legislación laboral y hizo una reforma fiscal y está ahora viendo cambios en sus leyes porque es lo mejor para Costa Rica, no necesariamente para entrar a la OCDE. No, a eso iba mi pregunta. De paso, digamos, es uno de los temas que habló con la OCDE. Pero mi pregunta apunta desde el punto de vista de los países, ¿qué implica para un país empezar a integrar la OCDE? Es decir, no es lo mismo estar afuera que dentro, no es lo mismo el beneficio de poder contar con la información dentro del estándar de la OECD. ¿Cómo diría usted o vendería usted el servicio, podríamos decir, de la OCDE para los países? Como usted dijo, depende de la soberanía de cada uno. Les comento un caso muy concreto. Perú tiene ya unos 10 años, quizá un poco más, de estar intentando
acercarse. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ya tenemos un programa país, el segundo programa país. ¿Y qué quiere decir un programa país? Bueno, quiere decir que ya les entregamos entre 15 y 20 estudios nacionales sobre cada sector. El sector de la educación o el sector de la educación terciaria, es decir, la educación superior o la educación preescolar o el tema de salud. Y además el tema de salud puede ser salud mental, puede ser la salud de los chicos, puede ser el tema de la obesidad. Por ejemplo, acabamos de publicar ayer o antier un nuevo tratado importante de investigación sobre el tema de la obesidad, el tema de los impuestos, el tema de la investigación y el desarrollo, en fin. ¿Y qué sucede con el Perú? Que el Perú lleva muchos años solicitando formalmente entrar, y la verdad es que hoy es uno de los países que tiene más méritos y en los cuales, pues yo diría que hay mucha simpatía para poderlo apoyar. Y el hecho de que Perú no sea miembro pleno de la OCDE, de todos modos, no le ha impedido, que le ha ordeñado a la OCDE plenamente en este país de tantas vacas, ¿no? De tanto ganado, y se ha aprovechado. Y nosotros, sin ser miembro, y nosotros lo que hemos hecho es trabajar con Perú con mucho gusto. Claro, y en contraposición a ese punto de vista, la OCDE tiene sus ritmos para el ingreso de los países. Es lentísimo. No olvidemos que en algún momento... Yo no sé por qué los países son tan pacientes con nosotros después de tantos años, después todavía siguen queriendo entrar, pero bueno. A eso me iba a referir. Hasta los años 90, digamos, era un club que era llamado el Club de los Países Ricos por muchos. Y ya han entrado Pero hasta que Michelle Bachelet un día fue por allá y dijo, este no es el Club de los Países Ricos, porque está México y además lo dirige un mexicano, exacto. Pero además dijo, este es el club de las mejores prácticas. Y entonces lo pusimos eso en letras de oro ahí atrás en la pared. La OCDE está lanzando una propuesta fiscal que algunos dicen que es la más innovadora de la historia, con un enfoque fiscal unificado, el proyecto BEPS, ¿no? ¿Cómo lo pronuncian ustedes? ¿BEPS? Sí, BEPS se llama Base Erosion and Profit Shifting, eso sí, en inglés. Esa es la sigla en inglés. Quiere decir que es la base tributable y el hecho de que los beneficios o las utilidades que habría que aplicarles un impuesto, pues se han ido esfumando, se van moviendo a lugares, a paraísos fiscales, en fin. Estamos hablando del último escalón o del más reciente y más profundo escalón de un proceso que la OCDE inició después de la crisis de 2008, ¿no? Así es. Estamos hablando de un proceso que hoy vamos a dividirlo personas y empresas. En el caso de las personas, acabamos ya de intercambiar entre 100 países con los otros 100. Es como una red de intercambio, y hay otros que están sumando todos los días. 47 millones de cuentas bancarias, con todos sus detalles, con pelos y señales, y todos los montos y todos los intereses y todo lo demás, que contienen esas 47 millones de cuentas bancarias de todo el mundo, contienen 5 trillones en inglés, que es como la tercera parte de la economía americana, para ser más claros. Estamos hablando de varias economías alemanas o francesas, qué sé yo. Estamos hablando de una cantidad enorme de recursos mayoritariamente no declarados en sus lugares de origen, y entonces hoy lo que está sucediendo es que todos estos 500,000 o 600,000 cuentavientes están yendo con el señor director de los impuestos o la señora directora de los impuestos a decirle, oiga usted, en el hipotético caso de que un hipotético ciudadano hubiera creado una hipotética cuenta, ¿qué podríamos hacer? Y dice, bueno, pues el director le va a decir, hipotéticamente lo voy a meter a la cárcel o algo así, ¿no? O le voy a cambiar el uniforme por uno de rayas, ¿no? Pero el hecho de que la OCDE haya acumulado toda esa información con esos números que usted acaba de mencionar recién, marca, de hecho, el fin del secreto bancario. Así es, eso es, le voy a citar a un clásico. Y la confirmación de que la OCDE tiene los instrumentos para la medición. Ah, por supuesto, no, pero no solo eso, sino que
Esto además fue motivo de legislación en cada uno de los países. Y además hubo un documento que firmamos entre 70 países al mismo tiempo. Todos los 70 países firmaron el mismo documento y en tal virtud modificaron como 1.500 o 2.000 contratos diferentes que tenían para intercambio de información. O sea, ha habido muchas cosas muy importantes, muy originales, pero lo que importa son los resultados. Y los resultados es que hoy ya los países han recibido más de 100.000 millones de euros, como 110.000 millones de dólares, de contribuciones, entre comillas, voluntarias, de estos que dijeron, oiga usted, en el caso hipotético de que yo... ¿Por qué? Porque al ministro de Hacienda no le interesa meter a la gente a la cárcel. En el fondo lo que le interesa es cobrar los impuestos. Y yo que fui ministro de Hacienda, yo lo sé. De repente tiene uno que meter a la cárcel a 2 o 3 por el caso ejemplar, ¿no? Pero después, el caso es... Entonces se están creando estas ventanas de oportunidad para normalizar a los contribuyentes y poder entonces, de que aquí en adelante la gente que ya declaró esté pagando los impuestos de manera regular. Pero es extraordinario. Yo decía que iba a citar a un clásico, se llama Vladimir Putin, porque nos recibió en el año 2013 para ser el anfitrión del G20 en San Petersburgo. Y él dijo, si esto se llega a suceder siquiera remotamente como está planteado, va a ser la transformación más revolucionaria en materia del régimen internacional de los impuestos en 100 años. Y yo creo que efectivamente así es. Ahora, esto es para individuos, para personas. Si usted mencionaba lo que se avanzó en cuanto a individuos. O sea, ya no hay dónde esconderse hoy, el día de hoy. Eso es lo más importante. La contracara, dicen algunos, es la voracidad fiscal de buena parte de estos países, ¿no? Que ahora, después de la crisis de 2008 necesitaban salir a recolectar dinero que se les escapaba. Necesitaban el dinero, sí, eso ayudó mucho a concentrar la atención. El otro tema son las empresas. Ahí tenemos 15 áreas de ataque. Lo más importante es la definición país por país de dónde tienen los beneficios y las utilidades cada una de las empresas. Para que después el ministro de Hacienda los invite a tomar un café diciendo, oye, tú dices aquí que ganaste 100 millones, pero me pagaste $300,000 de impuestos. Eso no tiene coincidencia. Esto que está describiendo es importante porque, según los medios, y sobre todo el caso francés, se ha hablado mucho de que el énfasis de la OCDE en el tema de empresas podría estar por el lado de las empresas tecnológicas, pero usted lo está describiendo como un abanico mucho más amplio. No, bueno, es que es para todas las empresas. Lo que pasa es que se nos quedó en el tintero y ha sido el último tema que estamos abordando por la dificultad intrínseca, que fue el tema de cómo ponerle impuestos a las empresas, a una economía, digamos, crecientemente digital. No a las empresas digitales, quiero decir, esto no es para ponerle impuestos a Facebook o a Amazon o a Google, o cuando menos no, nada más. Se trata de que todas las empresas que están cada vez más digitalizadas paguen impuestos y no aprovechen Sí, porque resulta que son empresas fiscales que se habían creado para poder evitar el pago. Son empresas que hacen negocios incluso en países donde no tienen presencia física. Pero ese es el punto clave. Resulta que la ley básica de los impuestos, el punto fundamental ha sido siempre la presencia física. Que uno tenía o una tienda, o una oficina, o un edificio, o tenía uno un distribuidor, o lo que sea, de las cosas que uno vendía. Uh-huh. Y hoy puede uno estar perfectamente bien en cualquier parte del mundo donde tenga uno baja imposición y de ahí dándole servicio a todas las empresas de todos los países del mundo sin estar ahí con presencia física. Hay, por lo tanto, que cambiar las leyes y las reglas. Y lo que hemos hecho es, hace una semana, precisamente, presentar la propuesta que vamos a llevar al G20 el día 17 y 18 de este mes de octubre, de hecho en una semana, en Washington, para que nos la aprueben, nos den la bendición y la llevemos a una consulta pública y que para el próximo mes de enero tengamos ya una idea bastante clara de por dónde nos vamos y en junio, idealmente, tengamos ya aprobado la hoja de ruta para poder gravar a las empresas o a las economías cada vez más digitales. Claro, vuelvo un poquito a la pregunta del poder, es decir, como usted lo describe, depende de la transformación de las legislaciones nacionales.
bajo la voluntad de los gobiernos, obviamente cuando estén de acuerdo. Esto suena, como usted lo describe, muy transversal a todos los mercados y todas las legislaciones. ¿Cuál es la intención? ¿Crear un nuevo sistema impositivo global como segundo paso? En este tema particular. No vamos a deshacer ni vamos a desperdiciar, ni vamos a desechar hoy todas las ideas de los precios de transferencia o todo el tema del arm's length principle de cómo hacen otras empresas, pero claro, cuando estamos hablando de empresas de cemento, bueno, pues hay otros ejemplos. Cuando estamos hablando de empresas que hacen televisión, o que hacen zapatos, o que hacen textiles, hay otros ejemplos. Pero cuando estamos hablando del tema digital, en muchos casos son empresas únicas o son empresas que tienen un gran poder de mercado y por lo tanto hay que hacerle unas reglas especiales. Ahora, en este ejercicio participan 134 países. No es un ejercicio de los 36 miembros de la OCDE. Es un ejercicio que es tan generalizado, tan mundial, sí, hay un marco ampliado tan global, países, hay un marco ampliado de como es posible pensar, y hay con los que la OCDE países que se están sumando cada vez más. Y hay jurisdicciones como the Isle of Man, Jersey, Guernsey, etcétera, que están sumadas por su propia cuenta independientemente y que tienen autonomía en materia de impuestos, independientemente que forman parte del Reino Unido desde el punto de vista político. Pero a ver, en términos prácticos, o Hong Kong o Macao, que son parte de China, pero que no lo van a para hacer. el tema de impuestos se manejan por separado y también son miembros. En términos prácticos, ¿cuál va a ser el resultado? Que estas compañías, no solo las digitales, las que operan globalmente, en fin, van a pagar más impuestos por un lado y a su vez esa recaudación se va a distribuir en más países. Emiliano, lo que van a hacer es pagar impuestos, punto. Pero no más impuestos. Pero van a pagar más de lo que pagan hoy. No, bueno, es que hoy en muchos casos no pagan. Margaret Vestager, cuando le puso la comisaria de la competencia de la Comisión Europea, cuando le puso la multa a Apple, lo que nos dijo es que Apple estaba pagando un promedio de 0,02. 0,02. No está mal, ¿no? Es suficientemente bajo como para estar cómodo con el nivel de... Cuando los demás están pagando 25, 28, 30%, y estas empresas, que son las más grandes del mundo, están prácticamente sin pagar impuestos porque están aprovechando legalmente, pero indebidamente, las diferentes cosas que hemos creado a lo largo de 70 años para evitar la doble tributación. Entonces se ha creado la doble no tributación, ¿no? Y no se quiere ni un extremo ni el otro. Pero completo la pregunta. ¿Y a su vez esa recaudación se va a distribuir en el mundo? Quiero decir, un país como Uruguay, ¿qué gana con un cambio como este? Bueno, pero es que el principio fundamental es que se paguen los impuestos en los lugares donde se generan las utilidades o los beneficios. Entonces, como todas esas empresas tienen actividad en Uruguay, en claro, Uruguay van a pagar una parte de sus impuestos. Así es, y entonces de lo que estamos hablando es... Se paga donde se vende. Se paga donde se vende o donde está el usuario o el consumidor, pero no siempre el usuario es el cliente. Cuando estamos hablando de digital, hay cierta dificultad. Por ejemplo, el usuario no paga nada, es gratuito. Nosotros somos los usuarios, pero resulta que entonces toda la información de lo que estamos haciendo, de nuestras preferencias, de nuestras compras, de todo lo demás, lo toman las compañías digitales, lo empaquetan, se lo venden a las empresas que están vendiendo los productos o los servicios que nosotros consumimos, que esos datos ya son otro producto. Eso entonces da lugar a otro producto que con otro valor, que es lo que ellos hacen. Por cierto, eso no le pagan a los usuarios, pero el cliente no es el usuario, sino que el cliente, el que le da ingresos a la empresa digital, es la empresa que vende el servicio o que vende el producto a el usuario del servicio digital, porque después inmediatamente le empiezan a uno a llegar unos mails, ¿no? Diciendo, oiga usted, ¿y qué le parece un viaje al Caribe? ¿Y qué le parece? No, porque le gusta o no viajar y ya lo detectaron ellos. Entonces, la complejidad para determinar, primero, qué se graba, dónde se graba, cuánto se graba, a qué nivel se graba, y finalmente, el tema quizá más complejo es cómo toma uno en cuenta el hecho de que
no se trata solamente de gravar a las empresas altamente digitalizadas o especialmente digitalizadas, sino, insisto, a una economía que es cada vez más digital, en donde ahora la tienda de pizzas de la esquina, pues toda se hace, ¿no?, por internet, y también se tiene que asegurar de que ellos no evadan impuestos por esa razón. ¿Te queda una pregunta más sobre este tema, Gustavo? Sí, mirando globalmente el proceso de ¿usted es consciente de que en un mundo globalizado hace 30 años es muy fuerte esto y va a tener resistencias? De todas formas, esto puede mirarse de dos maneras. Hay gente que puede ver esto como un exceso de gobernanza mundial, como un exceso de moverse por decreto, digamos, en un mundo que aspira a un nuevo orden de alguna manera, pero basado en mantener cierta toma de decisiones de los países. Es un tema de justicia de la más elemental naturaleza. Déjame darte... La pregunta es porque los Sí. países que usted dice que sostienen la OCDE también fueron los que desde hace 30 años están fomentando esa globalización y creando ese tipo de empresas. Sí, pero también eran muchos de los que que estaban impidiendo que hiciéramos esto que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay ya una conciencia de que esto es inevitable, y ahí nos ayudó la crisis, porque, como decías tú hace un momento, sí, los países necesitan la plata, pero además hay consideraciones políticas que son fundamentales. Es que yo decía que en materia de las personas, ¿qué pasaba antes? La persona de clase media que trabajaba, le retienen, inclusive desde antes de pagarle su sueldo, le retienen el impuesto, entonces ya le llega neteado. Una gente de clase media baja o de clase media o inclusive de clase media alta, resulta que es muy transparente, está constreñido por las fronteras de su propio país. En cambio, los más ricos se iban con el dinero a otras partes del mundo. Ya eso ya no se va a poder, ya no se puede. Ahora, entonces, ya eso políticamente ya era inaceptable. Bueno, pues lo mismo pasa con las empresas. La pequeña y la mediana empresa resulta que paga el 25, el 28, el 30% de impuestos en su propio país, y resulta que las empresas multinacionales que están haciendo negocios por cientos de miles y miles y miles de millones, resulta que no pagan impuestos porque aprovechan estas coyunturas de estar moviendo hacia todas partes del mundo donde hay ventajas fiscales. Y estamos acabando con eso también. ¿No hay más paraísos fiscales en el mundo? Esa es la idea. No, yo te diría que estamos en camino de acabar con ellos. Y además, son muy creativos. Y entonces se adoptan algunas modalidades. Por ejemplo, nosotros, como parte de este ejercicio, hemos revisado 260 regímenes preferenciales de impuestos en el igual número de países. Corregimos o cancelamos 150 regímenes porque eran dañinos a países terceros. Hemos publicado ya 21,000 rulings de estos que decía, yo te preguntaba a ti, oiga, en el supuesto caso, y entonces tú, para favorecer la instalación de una empresa en tu país en lugar del país de al lado, decías, bueno, sí, pero yo le voy a hacer a usted una maravilla, mire, no va a pagar impuestos durante 20 años y no va a pagar el impuesto de la renta y no va a pagar el impuesto de la... Y eso ya no se puede esconder, ya no se vuelve una carta entre el ministro de Hacienda o el primer ministro y la empresa. Ahora ya se publica y entonces ya la gente ya no puede usar ese instrumento para estarle ganando las ventajas al otro. Lo que hemos estado haciendo es todo mucho más transparente, y con eso lo que hemos hecho es abrir el juego para que todos puedan participar y que haya igualdad de condiciones. Este nuevo sistema tributario que se gesta, ¿cuándo estaría en aplicación efectiva? Nosotros lo que creemos es que las reglas deben estar listas, si no en enero, a más tardar en junio del año próximo. Después, la implementación va a llevar diferentes tiempos dependiendo de cada país. Sin embargo, lo que les diría, por ejemplo, es que la disputa, el problema que surgió entre Francia y los Estados Unidos por la aplicación del impuesto al digital de Francia, se dirimió mediante
una fórmula muy elegante que era: cuando haya un paquete generalmente aceptado de la OCDE, aún antes de que sea legalmente obligatorio, en ese momento vamos a calcular cuánto habrían pagado ya las empresas americanas en Francia respecto de lo que tendrían que pagar hipotéticamente bajo el nuevo régimen que ponga la OCDE. Y entonces vamos a netear. Ajá. Y con eso se evitó que le pusieran unos impuestos, etcétera. Y lo que ha pasado con un montón de países como Alemania y otros, es decir, en lugar de tomar decisiones unilaterales que generarían una cacofonía de decisiones, de docenas de decisiones nacionales, esperamos a que la OCDE termine. Estamos entonces ante un, ¿cómo decirlo?, regreso del multilateralismo. Tenemos acá un ejemplo de en esta materia, el multilateralismo vigente, funcionando. Es el mejor ejemplo de en tiempos donde lo que se ve con mucha frecuencia es lo otro, ¿no? Tantas pujas bilaterales o unilaterales. Es el mejor ejemplo de que el multilateralismo funciona. Y cómo, digo, si esto funciona así en los impuestos, imagínate, bueno, lo que tenemos que hacer con el comercio, lo que tenemos que hacer con las inversiones, lo que tenemos que hacer con el cambio climático, lo que tenemos que hacer con las migraciones. Es la única forma de abordarlas es a través del multilateralismo. Hacemos otra pausa y ya completamos la entrevista con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Capaz que vale la pena dedicar algún minuto a Uruguay, que ya dijimos no integra la OCDE, pero sí participa en distintas instancias. Por ejemplo, integra el Centro de Desarrollo de la OCDE. También somos parte de las experiencias relacionadas con las pruebas PISA. ¿Cómo define usted la relación de Uruguay con la OCDE? Cada vez más cercana y cada vez más importante, cada vez más productiva. En el caso del Uruguay, el hecho de que pertenezca al Centro de Desarrollo nos permite trabajar con el propio Centro de Desarrollo, que está dentro de la casa de la OCDE, pero en donde hay 50 y tantos países, hay 11 países africanos y hay muchos países de América Latina, etcétera. O sea, este es un buen ejemplo de la diversidad que existe bajo el propio techo de la OCDE. Y por otro lado, le ofrece a través del Centro de Desarrollo hoy la totalidad de las capacidades de la propia OCDE en todos los temas en los cuales se trabaja con el Uruguay. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene además una condición en donde tiene, por ejemplo, una distribución del ingreso que es más parecida a las europeas que a las latinoamericanas. Tiene un nivel de ingreso, inclusive per cápita hoy, bueno, que es más parecido a los niveles promedio de la OCDE que a la propia América Latina. Y por otro lado tiene instituciones muy importantes, que es quizá la parte más complicada y la parte más delicada cuando estamos hablando de países emergentes o en desarrollo. Pues Uruguay tiene unas instituciones muy sólidas, tiene unas instituciones muy bien fincadas y por lo tanto trabajar con el Uruguay en ese sentido es más fácil y de alguna forma más productivo, porque ya hay un montón de cosas que ya no se dicen, que ya no se hablan, sino que se va uno a lo concreto, a estar, como decía yo hace un momento, ordeñando la vaca, y entonces que el Uruguay pueda aprovechar al máximo las capacidades de la OCDE. La pregunta podría ser si Uruguay puede integrar la OCDE, entonces. Yo diría que Uruguay sería un magnífico candidato, y de hecho en el pasado, en algún momento hubo algún diálogo al respecto. Sin embargo, yo lo que creo es que hoy tenemos que desahogar a estos 6 que están siendo 3 años ya motivo de debate, para después pensar quizá en una nueva hornada de candidatos. Pero, insisto, no estamos tratando de ser universales. De lo que tratamos es de tener países que tienen mejores prácticas. Porque está Chile, por ejemplo, que no es un país muy grande desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista de población. ¿Por qué? Por mejores prácticas, ¿no? En su conferencia del viernes 11,
acá en Montevideo sobre los retos de la actual coyuntura económica mundial, se refirió a Uruguay. Lo hizo en términos muy elogiosos, entre otras cosas con elementos que acaba de mencionar recién. Tengo acá una parte de su disertación. Dice, en general la economía uruguaya tiene fundamentos sólidos gracias a su diversificación de mercados, productos y servicios, además de una política macro sólida, una amplia liquidez, un manejo fiscal prudente que se traduce en mayor resiliencia a choques externos. El Uruguay ha logrado mantener un crecimiento inclusivo a pesar de un contexto regional e internacional complejo. Además, es hoy no solo el país de mayor ingreso per cápita de América Latina, sino también el menos desigual. Yo estuve en la conferencia y sabe que ese diagnóstico tan positivo desconcertó a ex ministros del Partido Nacional y del Partido Colorado que habían asistido, sobre todo porque usted habló, lo leí recién, de un manejo fiscal prudente, y resulta que en la campaña electoral ahora se está discutiendo mucho el déficit fiscal que tiene Uruguay y que está ya en el orden del 5% del PBI. Llamó la atención a estos ministros o exministros que usted no hubiera puesto ni siquiera un llamado de atención en esa materia. ¿Qué responde? Yo lo que respondo es que, habiendo sido ministro yo mismo, que en las campañas se dicen muchas cosas y se encienden mucho los ánimos. Claro, cuando uno se está moviendo hacia un déficit fiscal que puede llegar al 5%, hay que poner una voz de alerta, pero también hay que considerar la totalidad de la deuda acumulada, en lo cual también hay espacio para el manejo. ¿Usted se refiere ahí a la relación deuda-producto? Así es. Y finalmente, porque hoy quizá la mayor preocupación que tenemos dentro de los países de la OCDE, pero también en muchos países del mundo, es la acumulación de deuda del sector privado, porque bajamos tanto las tasas de interés y porque se quería que la gente usara el crédito para el consumo y para la inversión. Y lo logramos. El problema es que se tuvo tanto éxito que hubo una acumulación de deuda muy grande y en un momento dado en que parecía que las tasas de interés se iban a normalizar, entre comillas, que decir, iban a aumentar, pues que entonces esto iba a hacer que la solvencia de muchas empresas o de muchos hogares se pusiese en duda. Afortunadamente, para ellos, hoy tenemos una perspectiva de bajas tasas de interés por un periodo más largo. ¿Y por qué señala esto a propósito de Uruguay? Yo lo digo porque en general en los países de economías abiertas y en los países que dependen mucho del comercio exterior, como el caso del Uruguay, y de la demanda de otros países afuera, como el caso del Uruguay, estamos viendo una situación de una baja del crecimiento muy importante, de una baja de la demanda por los productos de los países que exportan materias primas, en fin. Y en ese sentido, los países que no hicieron una acumulación muy grande de deuda o que fueron prudentes desde el punto de vista fiscal a lo largo de la historia, porque la historia del PIB la deuda sobre el PIB revela no solo el último año, o los últimos dos, o el último gobierno, sino que revela los últimos 20 o 30 años. Y cuando se tiene digamos, un monto manejable, eso permite hacerle frente, y a eso me refería yo al decir de resiliencia, que es una palabra que yo no usaba antes, pero que ahora ya se coló al vocabulario. Está muy instalada. Sí, está muy instalada. Entonces, cuando hablaba yo de resistir los choques, los cambios inesperados, etcétera, creo que en ese sentido el Uruguay tiene una posición fuerte. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. De nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por la visita al estudio de En Perspectiva. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gran placer y un gran privilegio. Gracias por la paciencia de estar con nosotros y bienvenido siempre. Gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias.